días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren. En el tema del síndrome del yacente vamos a comentar con nuestro invitado qué sucede con un duelo mal elaborado. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3, y nos acompaña Javier Carrasco. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Buenos días, qué bueno que está con nosotros esta mañana nublada aquí en Guadalajara con el tema de la semana. El tema de la semana es el síndrome del yacente y ¿sabe qué? Le anticipo, yo creo que sí vamos a tener la necesidad de extendernos la próxima semana, porque entre todo esto de los duelos, que es bastante largo, porque a veces vamos a ver el día de hoy algunos de los obstáculos para poder llevar a cabo un duelo bien llevado, y esto no significa que no nos va a doler, simple y sencillamente significa que pudimos elaborarlo de la forma más sana, ¿no? Entonces, sí nos vamos a extender un poquito. Hoy nos acompaña Javier Carrasco, y bueno, vamos a escuchar desde los diferentes puntos y temas que ha estudiado Javier, el duelo, por dónde nos atoramos, ¿no? Y recordándole un poquito esto del síndrome del yacente, es cuando una persona que ha estado con nosotros y muere. Habíamos hablado de que, bueno, tener una buena muerte es haber durado, los años esperados, ¿no? Tenemos un promedio de vida alrededor de los 80, 84 años. Y bueno, una persona que pudo vivir esos 84 años, que muere rodeado de su familia, decimos, bueno, ok, perfecto, él le tocaba, ¿no? Ya era su tiempo. Sin embargo, ¿qué sucede con estas muertes que vivimos como injustas, ¿no? Como no se esperaba. Cuando el hijo muere, por ejemplo, o cuando se muere una persona muy joven en un accidente, todas estas situaciones en donde decimos esto es injusto, como a veces el duelo nos cuesta mucho más trabajo elaborarlo, mucho más trabajo. Ya no hablemos de un secuestro en donde no hay un cuerpo, por ejemplo, a través del cual nosotros podamos tocar realidad de que de verdad ya no estuvo, ¿no? Por ejemplo, los desaparecidos, ¿no? Que siempre queda como esa esperanza de decir, a lo mejor sí está vivo en algún lugar. Pero cuando en las muertes, las buenas muertes que nosotros le llamamos, cuando muere a avanzada edad, rodeado de su familia, aunque sea de enfermedad, decimos, bueno, ya murió, ya vivió lo que tenía que vivir. Pero cuando es de las del segundo tipo que le estoy hablando, muchas veces el duelo nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Y aquí es cuando se hace presente el síndrome del yacente. Yacente es del que yace, ¿no? Que yace ya muerto, pero que para muchos de los miembros de la familia sigue vivo, ¿no? Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy con Javier Carrasco. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, muy bien, gracias. Te extrañaron, ¿eh? Recibimos tu mensaje de WhatsApp de Juan Pablo, y tuyo, tu hijo. Allá, sí. ¿Sí? Bueno, el tema. Muy interesante. La verdad es que es un tema, pues la verdad es que toca las fibras más profundas de las creencias de una persona. Cuando hablamos de la muerte, hablamos realmente de la última frontera, de la última experiencia que va a vivir un humano en esta línea del tiempo. Uh-huh. Entonces, primero tenemos que reconciliarnos con nuestra propia muerte para poder reconciliarnos con la muerte de alguien más. Uh-huh. ¿Qué creemos de la muerte? ¿Qué va a pasar después de que...? Y a veces le tenemos miedo hasta tocar el tema, pues. Vivimos, acuérdate que en un condicionamiento
cultural generalizado, y nuestro condicionamiento individual está inmerso pues en el social, pues en el colectivo, y normalmente la muerte la identificamos como con sufrir, ¿no? La identificamos como algo negativo, la identificamos como algo triste, y luego hacemos como ecuaciones muy a veces absurdas, ¿verdad? De que entre más lo quería, pues más le voy a llorar. Claro, por supuesto. Depende quién se muere, depende casi el tiempo de luto. Yo recuerdo esas costumbres de mi familia, de que no, es que no puedes ni oír radio, ¿verdad? En un mes, porque era fulanito de tal. Entonces, pues no, que uno que no se murió, porque va a ser un año, ¿eh? O sea, depende, pero lo veían de una manera en donde inclusive tienes que estar como triste, porque si no eres como raro. ¿Te acuerdas que antes se vestían de negro? De negro. Y luego era luto y luego era medio luto. O sea, el luto era totalmente de negro. Varios un año. Un año. Y después era medio luto otro año. Entonces, bueno. Entonces, si no te reconcilias con la muerte, no te puedes reconciliar con la vida. Es todo un tema pero además es algo que natural, pues, todos nos vamos a morir. Y nadie puede compartir la experiencia de la muerte. Pues. Claro, es decir, claro. Cuando alguien se ¿Qué muere, sigue, no? Pues no puedes decirnos, oye, pues fíjate que en la muerte me pasó esto y aprendí esto, ¿no? Entonces, sí, es un evento del total desapego, del gran aprendizaje, de ya no, pues ahora sí ya es de veras, ¿no? Ya, dejo este cuerpo. Y es que fíjate, Javier, yo creo, y bueno, lo que yo he observado dentro del campo de la psicoterapia, cuando una persona se va enfermando de a poco, que son como las muertes admitidas, se va enfermando de a poco, y vamos viendo su deterioro paulatino, y vamos viendo el dolor que implica seguir vivo. Muchas veces, aún con toda la culpa del mundo, decimos, Dios mío, ya llévatelo, ¿verdad? Sí, pero volvemos a ¿por qué culpa? Además, no hay vida corta, ni vida larga, ni vida sin significado. Si se muere un niño a los 2 años, a los 3 años, oye, impacta más por la cultura, pero ese niño vino a vivir lo que tenía que vivir, y los que estaban alrededor de ese niño, pues vivieron lo que tenían que vivir en relación a la muerte de ese niño y a los espejos que pudieron haberse dado. Y si vivió 98 años ese niño, bueno, pues también no fue ni corta ni larga, o sea, vivió. Normalmente las personas, se nos olvida eso, pues, se nos olvida que nadie sabemos qué día nos vamos a morir, y se nos olvida que todos nos vamos a morir. Entonces, cuando alguien se muere, ay, nunca me imaginé, nunca te imaginaste que se iba a morir tu primo, o es que pues que poca imaginación, porque todos nos vamos a morir, y nadie sabemos cómo, y nadie sabemos cuándo. Entonces sí, cuando nosotros vemos con mucha naturalidad el tema de la muerte, cuando le damos ese cambio, esa transformación a nuestra vida, a nuestra cosmovisión, la verdad es que tenemos que ser muy prudentes, porque ya nos ha tocado, pues, que alguien está viviendo un duelo. Entonces tú tienes que comprender la incomprensión de la muerte de la persona que está sufriendo. No tienes que en ese momento de crisis llegar con tus teorías de Osho y de Deepak Chopra y claro. La física Fíjate cuántica, que ¿verdad? por eso yo les comentaba el día martes sobre las etapas del duelo que establecía Elizabeth Kubler-Ross, que son 5 etapas. Pero hay otras etapas que pone el doctor Salomón Seller, que habla habla precisamente de que hay 9, y dentro de estas 9 etapas una de las etapas es la comprensión, porque a veces, bueno, él habla, por ejemplo, dentro de estas etapas habla igual, la negación, el regateo, la tristeza, la cólera, pero luego ya como que te saltas a la aceptación, ¿no? Viene una etapa de explicación, una etapa explicativa, en donde te quieres explicar qué fue lo que pasó, lo que pudiste haber hecho para que no, lo que no se debió de haber hecho, las otras opciones que tenías. Y muchas veces un duelo no se salta porque nos quedamos en lo explicativo.
Y es cuando hay demanda contra el médico, y es cuando hay... Mientras no hay aceptación, es como una bisagra, pues. Curiosamente no hay, ni siquiera inicia el duelo ideal, ¿no? Tenemos que comprender también que a mayor intensidad en la relación, a mayor resonancia que tienen dos personas, lo podemos inclusive ubicar con cosas, la muerte, pues, se te pierde un libro y para ti era el libro, o un animal, una mascota, pero vamos hablando de personas. Entre más resonancia había entre esas personas, era mi hermano del alma, era mi amigazo, entonces, ¿quién era esa persona? Sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, tu hijo, era quien llenaba la hueva, no. Entonces, entre más, entonces la muerte es más desgarradora para quien la vive. Claro. Pues está muriendo con el que me confundía yo, con el que realmente estaba mi apego central. Entonces, por eso, psicológicamente, sin mal no recuerdo, los duelos son el duelo clásico, el duelo, ¿cuál es? El duelo ideal y el duelo ausente, ¿no? Que es la pauta de oro. Y ya dependiendo de la intensidad, nosotros lo clasificamos como el duelo sutil, el microduelo, el duelo incidental, el duelo periférico y el duelo central. El central es el que te pega directo a la huella, entonces te cuesta más trabajo. Entonces estás en la negación, estás en las emociones negativas, estás en el coraje, y hasta que no llegas a la aceptación plena, no hay nada. Si no aceptas, no hay nada. Sin embargo, para llegar a este proceso de aceptación, entender que vamos a pasar por muchos pasitos y que quizás nos quedemos sentados en el escalón de tal, y esto es lo que va a dar origen a lo que nosotros, el tema que estamos tratando, que es el síndrome del yacente. Vamos a un corte, vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Le recuerdo nuestras vías de contacto, es 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Ya tenemos aquí abiertas las páginas para que usted y yo podamos empezar a comentar el punto. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.